Gracias por estar, sean todos bienvenidos. Gracias a nuestros amigos de Facebook que nos acompañan domingo a domingo. Gracias a nuestros amigos de Apocalipsis Network, llegando con la palabra del Señor a todas partes del mundo, visitando tantos países que ya he perdido la cuenta, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por abrirnos las puertas de su casa y permitirnos entrar con el mensaje, con la palabra de salvación. Muchas gracias y estén atentos a lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida en el poderoso y bendito nombre de Jesús. Si aún conserva la fe después de tanto calor, diga conmigo: soy próspero, soy fuerte y soy sano, porque yo creo lo que en mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Encontré una ilustración, me gustan las ilustraciones, porque traen mucha enseñanza. Y la ilustración que encontré dice: cierto día un hombre caminaba por el bosque y encontró un pichón de águila y decidió llevárselo a su casa para ponerlo en un gallinero. Estando allí, el águila aprendió a comer la misma comida que las gallinas y a comportarse como una de ellas. Un día, un zoólogo pasó por allí y le preguntó al propietario del gallinero por qué tenía un águila encerrada allí. Como le ha dado la misma comida y siempre ha estado entre las gallinas, nunca ha aprendido a volar, respondió el propietario, el dueño del gallinero. Se comporta como una de ellas, así que ya no es un águila, sino que es una gallina más. Sin embargo, insistió el zoólogo, es un águila y tiene instinto de volar y sí se puede enseñar a hacerlo. El zoólogo le dijo al águila: tú perteneces al cielo y no a la tierra. No eres gallina, abre tus alas y vuela. El águila, sin embargo, estaba confundida y al ver que las gallinas comían, saltó y se reunió con ellas nuevamente. Al día siguiente, el zoólogo llevó el águila al tejado de la casa y la animó diciendo de nuevo que era un águila y que tenía que volar, pero el águila saltó una vez más en busca de la comida de las gallinas. Pero al tercer día la sacó de allí, el zoólogo la sacó de allí y la llevó a una montaña y la levantó. El águila empezó a abrir sus alas y con mucho miedo a volar y finalmente, alejándose en el cielo, empezó a hacer su vuelo majestuoso. ¿Por qué tomé esta ilustración? Bien simple, bien sencilla. Porque su esencia era ser águila. Pero la costumbre la había convertido en algo que no era. Se había acostumbrado a vivir con gallinas, que su esencia se quedó atrás para poder tomar la identidad de otro animal, de otra ave. Hay un dicho bien simple que dice lo siguiente: que el hombre es bicho de costumbre. Y es cierto. Y si usted se pone a leer ese dicho y se pone a ver su vida, la vida de otras personas, no digo para que lo chusmee, sino para que lo tenga en su mente. Las personas se acostumbran a la buena vida, se acostumbran a ser mantenidos, se acostumbran a no trabajar. Es esa costumbre que tienen las personas. Todos se acostumbran a algo. Pero también hay personas que se acostumbran a lo malo, a vivir una vida de sacrificio, a vivir una vida sin trabajo, con lo que pueden, vivir con lo que tienen, vivir en conformidad. Se acostumbran a la escasez y es una costumbre. Somos personas de costumbre. Y esa costumbre muchas veces nos quita de la identidad de realmente lo que somos. Somos hijos de Dios, conocemos al Señor. Fuimos hechos a su imagen y esa es nuestra identidad perfecta. Pero muchas veces las personas se acostumbran a vivir de cierta forma que hasta la gana de avanzar les es quitada. No porque se lo roben, no porque la costumbre les diga, sino porque se lo dejan quitar. Pierden su identidad y como viene una costumbre de tal forma, entonces ahí esa tradición sigue por mucho tiempo y a veces son hasta tradiciones familiares que se acostumbran a vivir de una forma y después si no la hacen de esa forma, entonces como que se sienten en falta. El águila que vemos aquí en la ilustración había sido diseñada para volar majestuosamente en el cielo, reinar el cielo con su vuelo. Sin embargo, se había acostumbrado a vivir de tal forma con las gallinas que su identidad había sido cambiada por una identidad ajena. Se percibía mucho más gallina, y cuidado con la palabra percepción en estos tiempos, se percibía, cuidado con eso, sino que esta águila se veía mucho más como una gallina que como de su propia especie. Y esto es una costumbre que nos genera en nosotros. Muchas personas viven de tal forma, tanto tiempo, toda su vida, incluso hasta de pequeñitos, que cuando son mayores siguen la misma tradición de la familia, de los padres, de los abuelos, porque ellos fueron así, entonces yo tengo la obligación de seguir
como ellos son. Sin embargo, nosotros fuimos creados para marcar diferencia. Fuimos creados por Dios para marcar diferencia en donde estamos. Fuimos creados por el Señor para romper tradiciones, romper cadenas, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Fuimos creados por el Señor para hacer cosas distintas, no para seguir costumbres o tradiciones. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Nosotros somos únicos e irrepetibles para el Señor. Por tanto, su plan es único e irrepetible para cada uno de nosotros. Y no tenemos que moldearnos a la costumbre de alguien o de la familia o de las formas o de desafíos ajenos para determinar o tener esencia en nuestra vida. Porque tenemos un plan divino para cada uno y ese plan se va a cumplir. Ahí en Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo es bien claro en algo. Porque en esta carta él describe cómo los cristianos tenemos que vivir en respuesta a la misericordia de Dios. Aquí él nos enseña a presentar nuestra vida como sacrificio vivo, a servir a Dios y a otros creyentes, amarse los unos a otros con caridad, no vengarse, sino vencer con el bien al mal y usar los dones espirituales que Dios nos ha dado. Y en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esta es la clave espiritual, el verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, dice el apóstol Pablo, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Esta es la clave de este mensaje. Que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con rectitud. En otras palabras, no se crea de sí mismo alguien que no es. Pero tampoco créase menos de lo que realmente es. No se crea más de lo que es. Dios nos ha formado de una forma, nos ha dado carácter, temperamento. Pero tampoco se crea menos de lo que es. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que siempre están dependiendo de lo ajeno. Que la costumbre le ha enseñado, que la tradición lo ha impuesto, que algún desafío ajeno le ha puesto encima. Y tiene esa costumbre de vivir en base a lo que digan los otros, o lo que sepan los otros, lo que hicieron sus antepasados. Hay personas que buscan en su pasado, incluso en su árbol genealógico, a ver cómo había sido la familia. Si usted empieza a hurgar allí, usted se da cuenta de cómo ha sido la familia. Pero porque la familia haya sido bien o mal, o haya sido una familia disfuncional, o haya sido una familia conflictiva, que siempre reinó el desorden y la desunión, usted no tiene por qué seguir la misma tradición, no puede acostumbrarse a ese estilo de vida, porque vino aquí para marcar una diferencia, para hacer algo distinto. Tal vez hay personas que se ponen esa falsa responsabilidad de ser tan exitosos como su abuelo, como su padre, o como su hermano mayor. Nunca le pasó: mira a tu hermano mayor que bien que se comporta, ¿por qué no sos así como él? Y eso es algo que quieren imponernos, la tradición, la familia, porque todos los hermanos mayores siempre fueron exitosos. Usted como hermano menor tiene que alcanzar esa plenitud. Y esa falsa responsabilidad, ese falso legado, le hace a usted perder lo que realmente Dios quiere que usted haga y lo que sea. Recuerde, somos hechos a imagen de Dios. Él nos creó conforme a su semejanza. Y la valía de lo que somos está en lo que Dios piensa, no lo que la costumbre o la tradición quiere hacernos creer. ¿A qué voy con esto? Igual es el punto. Hay personas que han vivido toda su vida desde pequeñitos en una familia pobre, con miseria, disfuncional. Una familia que lo único que buscaba era el pleito y la contienda. Y se han criado de esa forma cuyo modo, cuya costumbre de vida le hace creer que cuando tenga su propia familia tiene que ser igual a la anterior. Tiene que ser igual a la familia que se ha criado. Hay personas que tienen esa carga sobre sí de ser: la tradición de los negocios de mi abuelo fue exitoso, mi padre es exitoso y yo tengo que ser exitoso, porque ellos lo fueron.
Y es una carga que es impuesta. Dios nos quiere que vivamos de una forma plena, plenamente. Que vivamos lo mejor todos los días de nuestra vida. Y esto no aplica a cuando estamos viviendo una familia que nos llena de costumbres, de tradiciones y tenemos que seguir el mismo legado porque si no salimos fuera de los moldes. Y justamente a esto nos ha llamado el Señor. A salir fuera de los moldes, a romper cadenas, a no acostumbrarnos a esto de que todo como venía siendo, yo tengo que seguirlo de la misma forma porque Dios me llamó a algo diferente. Yo tengo que dejar un legado para los que vengan después de mí, de que tenemos que vivir de una forma distinta a lo que nuestros antepasados han vivido. Por lo general, y hace mucho tiempo, la familia de antes pasaba muchas necesidades. Usted acuérdese, y le estoy hablando de mucho tiempo, vivían con la lámpara, no había luz eléctrica, tal vez se comía salteado, había dificultad para criar a los hijos, tal vez ese mote de que la ropa del mayor le quedaba al menor y así para el otro menor. Y hay personas que todavía se basan en eso para formar su familia. Esa familia tiene que ser así porque mis padres me criaron con sacrificio. La costumbre de haber vivido tantos años con ellos me enseñó a ser de la misma forma que ellos. No, queridos. Dios nos llamó para ser diferentes. El problema que tuvo el águila es que se acostumbró a vivir con alguien que no era de su especie y se amoldó. Se hizo ver, se convenció que era tan gallina como aquellos que estaban allí siendo un águila. Y habiendo sido diseñada para otra función mucho más importante. Pero se acostumbró a su forma de vida, a su manera de vida. Hay personas que aún están acostumbrados porque la familia siempre vivió en escasez. La familia de aquellos o los primos o los sobrinos siempre estuvieron en la adicción. Una familia en desorden. Una familia que vivió en miseria. Bueno, me acostumbré a vivir así y hay personas que siguen ese mismo legado. Porque fui criado así, tengo que ser así. No, Dios nos ha llamado para marcar diferencia. Por eso Dios es un Dios de oportunidades. Todo aquel que quiere y necesita, Dios le da una oportunidad para ser diferente. Para ser tal vez con los suyos lo que hubieran querido que hubiesen sido con usted mismo. No fuimos llamados a acostumbrarnos a cosas que ya la hemos visto y se han repetido y ahora le voy a definir la palabra costumbre, qué es lo que significa y lo va a tener mucho más claro. No fuimos llamados a vivir así porque fui creado de esta forma, de esta manera, con esta escasez, con esta miseria. Yo tengo que seguir esa tradición. Por el contrario, Dios me llama con sus beneficios, con sus bendiciones, a salir de esa tradición. A vivir de la forma que Dios quiere que viva y ser lo que Dios dice que yo soy y lo que usted es. Y a través de la Escritura, Dios me dice que usted es bendecido, es favorecido, que su destino, su presente y su futuro están en las manos de Dios. Que usted es real sacerdocio, pueblo santo, nación adquirida. Es hijo del Altísimo. Somos hijos de Dios. Y Dios lo que quiere para sus hijos como buen padre es que tengamos una vida plena. Una vida diferente. Algo muy distinto de lo que sin duda hemos sido criados. No le hablo por la educación, porque si le han inculcado buenos valores, también hágalo con los suyos. Pero rompa esa costumbre de la escasez, del miedo a poder avanzar. Porque la costumbre lo que produce es ceguera. Y la ceguera no le deja ver lo que Dios tiene delante suyo. Porque esa costumbre le dice, no, tenemos que ser iguales a la forma que fuimos criados. Tenemos que tomar ese desafío porque los nuestros fueron exitosos y yo tengo que serlo. Es una carga demasiado pesada con la cual pelean muchas personas y lidian día a día con eso. Porque el éxito es el bien común de la familia. Yo tengo que hacer lo que sea para ser exitoso. No, queridos. Usted tiene que procurar ser lo que Dios quiere que usted sea. Usted tiene que ser lo que Dios ha determinado y ha escrito en su destino que usted sea. Que no sea el costumbre ni la tradición que transforme su forma de ser. Porque Dios cuando lo formó, lo hizo de una forma perfecta. Y el plan que está a su alrededor también es perfecto y es único. Y no depende, su destino no depende de tradiciones o costumbres familiares, sino de un plan divino. De un propósito divino. Tal vez alguien aquí está recordando cómo fue su infancia. Tal vez una infancia difícil. Algo que le habían dicho, tenés que ser fuerte para salir adelante toda tu vida, porque así fue el abuelo y así es papá o así es mamá.
Bueno, es cierto que tenemos que ser fuertes, pero una cosa es ser fuerte físicamente y otra cosa es ser fuerte espiritualmente. Lo que hicieron fue ponerle una carga demasiado pesada. Porque nadie dice que en determinado momento vamos a ser débiles. De hecho, la Biblia lo dice. Cuando soy débil, entonces soy fuerte en Cristo. De esto se trata. Hay algo que nos han impuesto que tenemos que seguir porque la costumbre me dice que esto tiene que ser así. Personas que se han acostumbrado a vivir bien, vivir mantenidos y así siguen toda su vida. Y eso es lo que enseñan. Esta es la oportunidad de romper esa tradición, romper ese legado y hacer cosas diferentes. Este es el momento para decir, no, yo quiero para mi vida lo que Dios tiene reservado. No lo que la costumbre o la tradición de familia tiene reservado. Tal vez hay personas que se han criado solo en la calle y así han vivido toda su vida. Y si por algún motivo llegan a tener un hijo, también tienen esa perspectiva, porque ¿qué es que le van a ofrecer si nunca tuvieron nada? Pues ahí está la clave de los que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Yo tengo que tratar de ser mejor de lo que fueron conmigo, aunque mis padres hubieran sido perfectos conmigo. Yo tengo que tratar de superarme para que los que vengan después de mí vean el cambio profundo y vean a Dios en mi corazón. Para que sepan que Dios me ha hecho nueva criatura y ya no soy aquel desordenado, aquel adicto, aquel desprolijo, sino que a partir de mi vida, de mi generación, cosas distintas voy a dejar para las mías, para los que han de venir después de mí. Pero eso solo se hace cuando está bien identificado, cuando su identidad está bien clara y establecida en que usted es hijo de Dios, hijo del Creador, hijo del Altísimo. Y Él quiere lo mejor para su vida. Ahí no hay cabida para la costumbre. Ahí no hay cabida para la tradición. Ahí no hay cabida para aquello que desde pequeño le estuvieron inculcando, tener que ser mejor en todo, mejor en todo, mejor en todo, y al final terminó siendo una carga insoportable de llevar. Ahí no hay lugar para aquello de decir, no, si toda la vida el abuelo fue pobre y nosotros también, no hay recursos. Le están cortando la posibilidad de ser bendecido. Le están anulando la fe, y cuando no hay fe, Dios no se mueve. Y mucho menos su propósito se cumple. Tal vez hay personas que ya son adultas, son mayores y hasta el día de hoy están pensando, lo recuerdo, lo que me dijeron que nunca iba a hacer nada. Que cuando pequeño solamente servía para hacer los mandados y cuando los hacía mal. Querido, esa tradición lo ha marcado como una persona inútil. Tal vez hoy no sabe enfrentar el mundo y si lo enfrentó, cayó en el primer pecado, en la primera adicción que se le presentó enfrente. Porque alguien lo marcó, alguien le dijo algo que marcó su vida. Y a menos que conozca a Cristo, no va a poder cambiar. A menos que venga a los pies del Señor, porque allí está la oportunidad, la verdadera oportunidad, no oportunidad como lo ofrece el mundo, sino la oportunidad que viene del cielo, la oportunidad divina. Esa oportunidad nos da la chance de poder cambiar nuestra vida, cambiar nuestro pensamiento, cambiar nuestra forma de ser. Por eso Pablo dice, no se conformen a las cosas de ahora, sino que transformen su entendimiento, vean de otra forma. Traten de cambiar la historia. Si tienen ganas y lo tienen al Señor, ya con eso alcanza. Pero hay personas que se han acostumbrado de tal forma y ni siquiera nunca lo han intentado. Hubo un hombre, y esta es otra ilustración, que un día le vendió una cría de elefante a un circo. ¿De dónde sacó la cría de elefante? No tengo ni idea, pero él la tenía en la casa. Le vendió a un circo esa cría de elefante. Y ese elefante desde muy pequeñito fue atado a una estaca muy pequeñita con una cadena muy fina. Y así se crió toda su vida. Ese pequeño elefante creció y se convirtió en adulto y era intimidante y mucha fuerza y era la atracción de ese circo. Había sido adiestrado para ser la atracción de ese circo. Sin embargo, después de cada función, después de cada éxito con esa función, al elefante lo llevaban al corral, ya siendo adulto, grande y mucha fuerza. Lo llevaban al mismo corral y lo ataban con la misma cadena finita en la estaca pequeñita. La costumbre de este elefante, desde pequeño haberse criado con eso, le impidió ser libre. Le impidió siquiera intentar liberarse de esa cadena fina. Cualquiera de nosotros lo podíamos haber roto. Esa cadena con sus manos lo puede haber roto. Pero el elefante, como tenía la costumbre del peso de la cadenita en su pata, aún de mayor, nunca se animó a ser libre, porque estaba acostumbrado a ese peso.
Estaba acostumbrado a sentir ese peso y a ver esa cadena. Y eso le decía que era prisionero, que no podía ser libre. Vivió toda su vida con esa cadena amarrada, esa pequeña cadena amarrada a su pata, que se convenció, terminó convencido de que la libertad no era para él. Y de esa forma murió. ¿Qué quiere decir con esto? Hay personas que se han acostumbrado a ese tipo de cadena, porque su infancia fue muy infeliz, porque su adolescencia fue dramática, por los fracasos de la adultez, que hoy ni siquiera intentan, teniendo a Cristo en su corazón, ni siquiera intentan dar un paso más y ser diferentes. Ni siquiera intentan romper esa cadena de la tradición, de la costumbre, para hacer lo que Dios quiere que sean hechos. ¿Y qué significa costumbre? Y ya le digo, fui al diccionario. Y dice, costumbre significa modo habitual de obrar o proceder establecido por tradición o por la repetición de los mismos actos que puede llegar a adquirir fuerza de precepto. Es decir, lo cíclico es costumbre. La repetición de actos o tradición es costumbre. Imagínense cuántas familias, cuántos niños se crían en esa familia. ¿Cuántos de nosotros posiblemente nos hemos criado en ese tipo de familias? Que la costumbre, que la tradición nos hace no mirar un poco más arriba, sino mirar siempre al plano terrenal y esperar los recursos de otros y la ayuda de otros, porque la familia nunca pudo salir sola. Y yo cuando tenga mi casa va a ser de la misma forma. No voy a buscar los recursos míos, voy a esperar que otros me den recursos. No voy a salir por lo mío, no voy a buscar la mía, sino que voy a esperar que alguien me ayude. Como papá y mamá vivieron toda la vida así, yo tengo que seguir ese legado. Usted no tiene la obligación de hacerlo. Pero mire lo que dice precepto. Dice, costumbre significa modo habitual de obrar y proceder establecido por tradición o por la repetición de mismos actos que puede llegar a adquirir fuerza de precepto. ¿Y qué significa precepto? Orden o mandato que se debe cumplir de manera obligatoria. ¿Cuál es el punto? Usted no tiene la obligación de ser como la costumbre le enseñó a ser. Usted no tiene la obligación de seguir lo que la tradición familiar le dijo que hiciera. Usted no tiene la obligación de vivir en la misma miseria y falta de perspectiva que la familia vivió. Usted llega a un punto que tiene que tomar nuevas decisiones y decir, si el Señor está con mi corazón, Él quiere que yo viva de una forma plena. Una vida plena, una vida que Él quiere que yo viva. Mi destino no está marcado por la costumbre ni por la tradición familiar, sino por los preceptos divinos, por las órdenes divinas, por el propósito de Dios. Ahí estoy yo marcado. Hay personas que aún siguen esa tradición y se han amoldado de tal manera que hasta miedo tienen de salir de los moldes, miedo de que le vaya bien, porque no saben cómo vivir si les va bien. Vivieron tanto tiempo mal, tanto tiempo dependiente de algo, de alguien. Vivieron tanto tiempo en escasez que tienen miedo que le vaya bien, porque no saben qué hacer. Mire, usted puede reírse, pero esto pasa. Hay cosas que son naturales y se ven, pero las cosas que no se ven, que son espirituales, son las que tenemos que tener mayor cuidado. Porque usted puede vivir toda la vida aquí en una mala costumbre y no se va a dar cuenta, y eso lo va a repetir. Y eso va a ser cíclico con usted, con los suyos y con los que vengan después. Porque el abuelo fue así. Porque mamá fue así, papá fueron así. Porque a nosotros fueron violentos con nosotros. Entonces yo tengo que corregir y enseñar a mis hijos como violencia. Estuve acostumbrado a vivir bajo violencia cuando era pequeño. Y eso es lo que aprendí, y eso es lo que voy a dar. No, queridos, de ninguna forma. Si tiene a Cristo en su corazón, tiene que cambiar su historia y así cambiar su destino. Y Dios le dará lo necesario para que usted pueda enfrentarlo y vivirlo. Si Dios le envía un destino nuevo, Él le va a dar los recursos para que usted pueda enfrentarlo y disfrutarlo. Todo lo que viene de Dios, aún las pruebas, las tenemos que disfrutar. Porque es Él que está en control de todo. Hay personas que aún están atadas a esa cadena porque le pusieron esa responsabilidad de ser tan importante o portarse tan bien como su hermano mayor. Pues tienen ese límite. Tengo que hacer lo que hizo mi hermano para caerle bien a las personas. Usted es lo que Dios dice que usted es. Y no tiene que hacer fuerza ni para bien ni para mal para caerle a nadie. Porque usted no depende de nadie, usted depende de Dios. Él es su padre y Él es mi padre.
y Él nos dará todas las... Pórtese bien, camine en orden, haga la voluntad de Dios. Sea una persona con un corazón agradable, pero no se amolde a la costumbre. Rompa la costumbre. Busque la voluntad de Dios y cúmplala, porque ahí está el beneficio. Ahí está la bondad, ahí está la bendición de Dios. Yo como padre no quisiera haber criado a mis hijos si hubiera tenido yo una familia violenta, que no la tuve, gracias a Dios. No hubiera querido criar a mis hijos de la misma forma que fui criado. Sí, por mucho tiempo vivimos en escasez, como toda familia hace 60 años o un poquito más. Tengo 60, así que imagínense. Tal vez de ahí para atrás era mucho sacrificio, el trabajo era escaso, había que vivir de changa y se comía cuando se podía y cuando no, bueno, no se comía. Cuando había pan en la mesa se comía y si no, no. Hoy son tiempos diferentes. Y yo no hubiese querido criar a mis hijos de la misma forma que me criaron. Pues pudiendo tener nuevos recursos, pudiendo ser la voluntad de Dios y buscar en Él los recursos, entonces le hubiese dado algo diferente. Esa sería y es mi forma de pensar porque lo hicimos así. Pero hay muchas personas que aún teniendo recursos, aún siguen viviendo y enseñando a sus hijos como ellos aprendieron. En base al sacrificio, en base a la obligación, una responsabilidad que no le corresponde. Nada tiene el derecho de meterle una carga que usted no se merece y que no es suya. Ni nada ni nadie tiene el derecho de ponerle algo sobre usted que no es suyo. Su responsabilidad no es seguir la tradición, sino romper la costumbre y empezar una vida nueva. Su responsabilidad no es esa de mantener lo que la familia o la costumbre, la escasez, el poco recurso me enseñó a vivir así, comer cuando se podía. Un ejemplo bien simple. Su responsabilidad no es mantener eso. Su responsabilidad es vivir lo mejor que pueda y darle a lo suyo lo mejor que tenga. Buscar a Dios, lo mejor que puede dejar, el mejor legado que puede dejar a los suyos, sus hijos, sus nietos, es al Señor. Enseñarles que en Él tenemos todo lo que necesitamos y con eso alcanza. Dios proveerá lo otro. Pero hay costumbres que siempre nos han llevado por el mismo camino que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y siguiendo para atrás en el árbol genealógico. Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a ser diferentes. Dios nos llamó a buscar su voluntad. Dios nos llamó a agradarle a Él y no a la costumbre. Dios nos llamó a salir fuera de la caja, fuera de los moldes, romper los límites. Entiéndase bien esto. Romper límites en base a la voluntad de Dios. No me haga cualquier macana después. Pero Dios nos llamó a marcar una nueva historia. Dios nos está enseñando, muchachos, dejen la costumbre, porque tal vez esa costumbre a usted lo llevó a caer en adicción. Esa malcrianza, eso de ver a su padre que vivía todo el día acostado y nunca salía. Y cuando salía alguna changa, bueno, ahí tal vez pasa. No, Dios no nos llamó a eso. Agradecido por lo bueno, por lo malo, por lo poco y por lo mucho. Pero con Jesucristo en nuestra vida tenemos que marcar una diferencia. Yo no me gustaría que mis hijos se acordaran de mí por el legado que le dejé a mis abuelos, mis padres, la escasez, la dificultad, una familia quebrada, un matrimonio desigual, algo que no convenía, una crianza violenta. No me lo hubiera perdonado si le hubiera dejado la misma costumbre o legado a mis hijos. De ninguna forma, no lo viví de esa forma con mi familia, pero le pongo un ejemplo. No me lo hubiera perdonado, habiendo conocido a Cristo, no me hubiera perdonado nunca haber dejado lo mismo a mis hijos con la costumbre que fui criado. Tal vez mamá era muy dura. Mamá no veía tus logros, papá no veía los logros. Tal vez hacía todo lo mejor posible dentro de mis posibilidades, valga la redundancia, y papá no lo valoraba y eso me defraudó, eso me hizo una persona insegura. Yo estoy seguro que nadie quiere eso para sus propios hijos. ¿Qué significa eso? Salir de la tradición, de la costumbre, lo que vivió siempre, y poner una cosa nueva, una historia nueva. No solamente por un buen legado que puede dejarlo a los suyos, sino por usted mismo. Transformar todas las cosas. Hacer lo que Dios quiere que sea hecho. Ser lo que Dios dijo que somos y dice que somos. Somos prósperos, somos fuertes, somos sanos, somos bendecidos. Fuimos llamados. No fue asociación civil ni sociedad anónima que nos llamó, fue la voz que vino del reino, con un propósito
bien particular, pero importante y único. Único así como nosotros fuimos creados. Como el elefante, que vivió encadenado, algo tan insignificante que solamente con un suspiro de él podía haber roto, y no lo hizo. Porque nunca lo intentó, porque ni siquiera se animó, porque la costumbre le había dicho que no, que eso tenía que ser así. Como el elefante no lo hizo, nosotros tenemos que aprender a hacerlo. Por eso ese dicho del principio, el hombre es bicho de costumbre, eso no tiene que ser un refrán propio de un hijo de Dios. Eso no tiene que ser un dicho propio nuestro. Porque Dios nos llamó para salir fuera de costumbres. Dios nos llamó para marcar historia y empezar tal vez un nuevo ciclo en nuestra vida y dejar un buen legado a los nuestros, un nuevo ciclo. Que ellos puedan entender que en Cristo somos bendecidos, somos prósperos, hay pan en la mesa, Dios proveerá, incluso para los momentos difíciles, Dios es el proveedor. Incluso para tiempos críticos, el Señor es el que extiende su mano. No necesitamos recursos del mundo, no necesitamos los sistemas mundanos para que vengan a marcar nuestra vida. Necesitamos del Señor. Si tomamos recursos mundanos, entonces aquí, queridos, la palabra está de más. Porque vamos a pelear por nuestra propia fuerza, nos vamos a manejar por nuestro instinto, vaya a saber dónde paramos. Pero si confiamos en el Señor y sabemos que Él tiene algo bien particular y especial para nosotros, entonces ahí está nuestra victoria. Ahí es donde vencemos. Les traigo a memoria nuevamente. El águila se convirtió en algo que no era por la costumbre de participar siempre en algún lugar, en un lugar donde no pertenecía. El elefante, por su costumbre estar atado con algo tan insignificante, así murió, porque ni siquiera intentó ser libre. Si lo traemos aquí plano tierra, tal vez hay alguna cadena que tenemos que romper. Tal vez hay algo que tenemos que dejar atrás. Conozca o no conozca a Cristo, no importa. Esté congregándose o hace mucho tiempo que no se congrega, no importa. Esto no es para uno, es para otro, es para todos. Y lo tomé para mi vida. Cuando estaba armando el mensaje lo tomé para mi vida. Y digo, Señor, si hay algo que tengo que romper, alguna costumbre, tradición, que de una forma inconsciente lo sigo, pues necesito tu ayuda, Dios, para dejar eso al lado. Si queremos que empiece una nueva historia donde Dios está incluido y es la parte más importante de nuestra historia, entonces comience por romper cadenas. Comience por permitirse ser libre de aquello que tal vez hasta el día de hoy lo ha marcado. Como le dije el ejemplo, serví solamente para ser mandado y así mismo los hace, nunca vas a hacer nada. Tienes que ser como tu hermano mayor que le manda a ser mandado y está todo correcto sin que le apunte nada. Bueno, yo no era así. No era perfecto como mi hermano mayor. Pero me pusieron esa carga. Me lo digo a modo de ejemplo. Y para sacarme esa carga, tengo que decir, Señor, esto no lo quiero en mi vida. Esto yo te lo entrego. Esto es una costumbre que te la quiero dejar a ti, Dios. No la quiero para mi vida. Porque tal vez lo que le hayan dicho le haya hecho vivir una vida frustrado, amargado, defraudado, porque nunca pudo ser como su hermano mayor. Sin embargo, la tradición decía que tenés que ser como él, o exitoso como el abuelo, o exitoso como papá. Le estaban marcando un rumbo que usted tenía que seguir. Pero cuando llegó a Cristo, el que llegó a Cristo sabe que hay un rumbo diferente. Hay una oportunidad distinta. Y esta es la que nos ofrece el Señor hoy y todos los días. Y hoy es un buen día. Hace sol, está calor. Para decir, Señor, yo en tu nombre, si hay alguna cadena que tengo que romper, pues yo en tu nombre lo voy a hacer, Dios. Si tengo que dejar esa costumbre que me ha quitado la expectativa para poder avanzar y ser algo diferente, pues hoy yo la voy a dejar, Dios. Si tengo que dejar esa tradición o esa repetición o eso cíclico que se cumple siempre en las familias, pues yo no lo quiero, Dios. No lo quiero. Quiero vivir la vida que tú has determinado que yo viva. Quiero tener los recursos que tú ya has destinado para mi vida. Quiero cumplir con tu propósito. Quiero seguir avanzando. Quiero vivir de la mejor forma, Señor, que tú establezcas. Mi destino está en tus manos. Y si abres una puerta mejor de trabajo y es tu voluntad, pues yo allí voy a estar y voy a procurar lo mejor para mí y para los míos. Pero no quiero ya depender de costumbres. No quiero vivir atado a esa cadena que a cualquier momento
Si quiero, la puedo romper. No quiero seguir allí volando, mejor dicho, no volando, no, perdiendo la esencia de quien soy, justamente por estar en un gallinero. Fui llamado a hacer cosas diferentes. Usted también fue llamado a hacer cosas distintas. Y aunque no lo pueda entender hoy, si se lleva el Espíritu Santo a su casa, lo va a hacer entender. En la noche, cuando ponga su cabeza en la almohada, usted se va a dar cuenta porque algo siempre toca nuestro corazón. Nadie puede pensar ser alguien diferente si no se honra a sí mismo. Y honrarse a sí mismo es también honrar a Dios, porque somos sus hijos. Y el hacer eso nos tiene que llevar a tomar nuevas actitudes y nuevas decisiones. Vivir de una forma diferente. Hacer lo que Dios quiere que sea hecho. Usted no va a quedar con una deuda pendiente con la costumbre o la tradición. No, no lo va a quedar. Al contrario, va a saltar una vida nueva. Nuevas oportunidades, nueva chance. Nuevas puertas que se abren. Una nueva forma de vivir. Tal vez sea el momento de romper esa cadena de la escasez y a la costumbre de vivir comiendo salteado, no tener trabajo y vivir de algo que tal vez de la limosna de la gente. No es a esto que nos ha llamado el Señor. Tampoco le digo que Jesús fue a la cruz para que seamos ricos, sino para que seamos salvos. Pero todo beneficio que venga del cielo, toda puerta que Dios abra, todo recurso que Dios envíe, que solamente Él sabe hacerlo, tómelo, aprovéchelo y disfrútelo y dele gracias a Dios. Padre, en el poderoso y bendito nombre de Jesús, yo quiero bendecir tu nombre, Dios. Quiero exaltar tu gloria, reconozco tu grandeza, reconocemos como pueblo tu grandeza, tu amor, tu infinita misericordia. Pero también en esta mañana, Señor, Dios mío, esta palabra, Dios, Señor, de no ser lo que nos han impuesto. Señor, y entiéndase bien esta frase, Dios. Porque esta frase está muy de moda hoy en día, Dios. Pero yo lo hablo en base a la costumbre, Señor, en base a la tradición. Lo hablo en base tal vez a muchas personas que se han criado en un hogar disfuncional, crítico, con padres que se separan y regresan y eso causa traumas. Tal vez muchas personas tienen que romper con esa costumbre, Señor, de ser siempre el responsable por todas las cosas malas que pasaban en la casa. Tal vez alguien tiene que romper con esa tradición, Señor, de que si el bisabuelo, el abuelo y los padres pasaban dificultades, bueno, ese es nuestro futuro, Dios. Tal vez tenemos que romper con esa falsa responsabilidad, Señor, Dios mío, de haber tomado algo que no nos corresponde, Señor. Una responsabilidad que no es nuestra, que no nos corresponde. Una carga que nos pusieron, Dios. Pues si queremos ser libres, Señor, cosa que el elefante de la ilustración no supo, tenemos que romper cadenas, Señor. Tu palabra hoy nos enseña a hacerlo. Tu palabra nos dice, Señor, Dios mío, que tenemos esa fuerza necesaria para poder ser libres en ti, Dios. Porque tú ya nos hiciste libres. Por eso, Dios mío, oro por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí en la casa. Y aquellos que nos siguen a través de las redes, Señor. También que puedan entender, Padre, que hoy es el día para romper cadenas, para cambiar nuestra historia. Para que empecemos a hacer algo diferente, Dios. Agradecido por las experiencias de vida, Señor. Pero también dándote gracia para que nos dé la fuerza, para que no se vuelvan a repetir, sino que hagamos nosotros nuestra propia historia, donde tú eres el principal protagonista, Dios. Y así le podamos dejar un legado, Señor, una herencia de bendición a los nuestros, a nuestros hijos, nuestros nietos y los que hayan de venir después de nosotros. Que le podamos dejar algo diferente, Señor Dios mío, sabiendo que tú todo lo puedes y todo lo haces. Que le podamos dejar una historia nueva, Señor. Escribir nosotros una historia donde los nuestros también sean protagonistas llenos de bendición y beneficios. Conozcan las bondades de nuestro Dios. Que podamos dejar atrás todo aquello que nos ha atado, Dios mío, a formalismos, a responsabilidades ajenas, a desafíos que no eran nuestros. Que puedan quedar allá, Señor, porque tú sin duda has puesto desafíos nuevos delante de nosotros. Nos has dado nuevas responsabilidades, pero también nos has dado un nuevo futuro, Dios. En ti somos libres y nuestro destino está puesto en tus manos. Tu palabra dice, Señor, que somos bendecidos por ti, Dios. Somos favorecidos por ti. Que aún sin merecerlo, tú sigues insistiendo en bendecirnos. Pues, Padre, parte de esa bendición es darnos la fuerza para poder cambiar nuestra historia, Dios.
Aunque la cadena sea muy gruesa, atada al pasado, que podamos romperla solamente de un tirón, Dios. Que podamos seguir caminando conforme tu voluntad y en el camino que tú mismo has trazado para nosotros, porque ese es el perfecto. No significa que no hayan dificultades en él, pero si te seguimos a ti, entonces ya somos mucho más que vencedores. Señor, pongo la vida de cada uno de los que estamos en este lugar, Dios. Y que tu palabra siga ministrando, aún después que nos vayamos, que se cierren las puertas de tu casa y vayamos a casa. Que podamos seguir siendo ministrados y que en casa podamos hablar de esto, Dios. Y que tomemos, Señor, más allá de hablar y de pensar, que tomemos la determinación de cambiar, Señor, cambiar nuestra historia, hacer algo diferente, distinto. Si te tenemos a ti en nuestro corazón, claro que lo podemos lograr, Señor. Si no, seremos como el elefante que vivió toda la vida atado a algo que era insignificante y por no intentarlo, murió siendo acorralado, Señor. Nuestra vida hoy está en tus manos y queremos que nos des lo que sea necesario para poder romper esa cadena y hacer cosas nuevas en tu nombre. Y todos nuestros planes, todos los planes que podamos hacer, tú estés incluido en ellos como parte principal, Dios mío. Yo te lo pido en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén, amén y amén.